Bien ahí. Bueno, continuando con el tema de los filtros activos analógicos, hoy vamos a ver un poquito de diseño de filtros. En eso hay que hacer especial hincapié. Yo tomo una guía nada más tomada de un libro, ya después le paso el autor y las consideraciones que hace, pero hay muchas formas de diseñar filtros, algunas muy buenas, algunas no tan buenas, algunas uno se acostumbra a hacer cálculos matemáticos rápidamente, otras son más sencillas, y otras muchas veces utilizamos modelos ya predeterminados y solamente cambiamos los valores con una simple fórmula nada más. Todo va a depender de la aplicación donde nosotros tenemos que trabajar. No necesitamos tanta desarrollo matemático, en eso, sino que ya vamos trabajando sobre lo que ya está hecho, ¿no? Siempre teniendo la premisa que los amplificadores operacionales nos van a ayudar a mejorar la performance de un filtro. Así como teníamos los filtros pasivos que teníamos que trabajar solamente con atenuaciones, no había ganancia, no ganábamos nada, acá sí vamos a tener, no sé si una pequeña ganancia, pero sí podemos utilizarlo a los filtros como un elemento de mejora, ¿no? Digamos, no a los filtros, perdón, a los operacionales. Eh, Vamos a la primera. Acá la primera gráfica que tenemos, vamos a trabajar sobre un filtro pasabajos básico. Fíjense, muy sencillo. Vamos a tener acá un amplificador operacional que ya ustedes en teoría lo tendría que conocer de 10. Todo va a depender, espero que sepan bien, ¿no? Entonces acá nosotros, ¿qué vamos a tener? Hacemos una descripción primero del circuito. Fíjense, nosotros al circuito lo vamos a, yo voy a hacer una rayita acá, lo vamos a dividir en dos partes. Ahí, ¿ves? Bueno, esa división que hice, fíjense, es algo que la tenemos que hacer para comprenderlo bien al circuito, qué es lo que está haciendo. En este caso solamente vamos a tener el filtro, fíjense, va a ser la primera parte nada más. Este va a ser el filtro pasa abajo, que es lo que está acá. Y el operacional, en este momento, lo único que está haciendo es siguiendo, haciendo de seguidor nada más. ¿Qué significa de seguidor? Que acá, en función de lo que yo tenga en la tensión del punto 3 y teniendo en cuenta que hay acá el famoso cero de tensión entre los puntos 2 y 3, ¿qué va a pasar? Que la tensión que yo tenga en el punto 3 es la misma, fíjense, que se va a reflejar en el punto 6. Entonces, lo único que está haciendo acá es haciendo una especie de seguidor y un elemento de ganancia 1, el amplificador. No está haciendo más nada. Toda la fórmula que nosotros ponemos acá va a ser lo que yo obtenga en este lugar. Un pequeño divisor de tensión, por supuesto, alterna con el capacitor, que es lo que aparece acá, ¿no? Entonces yo ahí voy a tener un filtro pasabajo común, como ya lo habíamos estudiado, con la diferencia que le agregamos un amplificador operacional para, pongámosle que tiene que adaptar impedancia, pongámosle que es un simple seguidor para evitar que se cargue, digamos, en corriente a la etapa del filtro, y eso me va a dar una respuesta en frecuencia que ya más o menos la conocíamos, donde tenemos un 1, el 0,77 son los 3 decibeles que caen, y la frecuencia central, que va a ser la frecuencia de corte. Vuelvo a insistir que durante toda esta parte, las frecuencias pasan, y acá es donde se empieza a atenuar. Y la atenuación, después de la frecuencia de corte, esto se va a seguir atenuando lentamente, pero no significa que quedan en ceros automáticamente. Vuelvo a insistir, hay una pequeña curva cuya pendiente va a ser menos 20 dB por década, que es la que ya más o menos y habíamos calculado y la que habíamos visto. Tantas veces con la fórmula que habíamos hecho, ¿no? Cuando hacíamos los filtros, cuando hacemos la respuesta en bode, la respuesta en frecuencia,
siempre va a aparecer los menos 20 decibeles por década. Si alguno tiene alguna duda, puede ir preguntando, ¿no? ¿Está claro hasta aquí? El filtro en primera instancia sería el filtro que está inicialmente en RC. Lo demás no está siendo parte del filtro, pero lo utilizamos como si todo fuera un filtro. Cuando continuamos en la otra transparencia, bien, acá ya lo explicamos un poquito más al circuito, ¿ves? Y aquí aparece, después yo lo voy a pasar si quieren, el libro de donde saco y dónde vamos a tener. Fíjense, la foto esta que está acá es un filtro activo, pasa abajo, muy utilizado. ¿Por qué? Porque el filtro se realiza acá en el filtro RC. Fíjense que la resistencia RF es igual a R, a esta que está acá, ya vamos a ver por qué, y se incluye en el desvío de la corriente directa, o sea, de la corriente continua. Algo que tienen que saber, si bien en lo operacional uno dice que tiene una alta impedancia acá, necesita tener una pequeña polarización, esa famosa corriente de polarización, para que esto funcione bien. Por eso se hace esa realimentación. A veces no hace falta ponerla a esta resistencia, a la RF, pero para que tenga una polarización y una limitación de corriente, así este retorno, esta famosa muestrita de corriente que se toma, ¿se acuerdan que habíamos visto la vez pasada el camino directo y toda la historia con la ganancia del lazo? ¿Se acuerdan eso? Bueno, necesitamos poner acá esta RF para tener esa corriente. Y después el otro problema que tenemos acá es, para la corriente continua, este capacitor que está aquí, ya saben que es es una reactancia infinita, ¿no es cierto? Porque 1 sobre R, 1 sobre omega C, para que se saque la reactancia capacitiva, es 1 sobre 0, entonces es infinito. Por lo tanto, acá, para continua, esto no existiría, el capacitor. O sea que solamente quedaría la R. Bueno, volvemos de nuevo a decir lo mismo. Esta B0, ¿a qué va a ser igual? Por supuesto, a la fórmula que nosotros consigamos en este primer filtro, multiplicado por la tensión de entrada, que es la que está acá, ¿ves? Esa sería nuestra fórmula para obtener nuestra ganancia o nuestra tensión de salida. Y acá está bien explicadito, ¿ves? Fíjense, el terminal 2 y 3, acá la tensión es 0. Por lo tanto, el voltaje en C es igual al voltaje a la salida. ¿Ve? El voltaje acá que yo tengo en la punto 3 es lo que aparece en el punto 6. Debido a este circuito, es un seguidor de voltaje, la tensión de entrada se divide en R y C, es lo que ya habíamos comentado, y el voltaje de capacitor es igual a B0 y se expresa de la siguiente manera. Ahí lo tenemos. Bueno, por supuesto, como se hace ahí un pasaje de término para poder lograr que esta R quede en este lugar. En la frecuencia de la bueno, esto se mide en radianes, todo esto para calcular. Y acá aparece algo muy importante, fíjense, la ganancia del lazo. La ganancia del lazo que está en la relación de B0 sobre EI, y me queda ese valor, ¿ves? ¿Se acuerdan que habíamos calculado la ganancia del lazo en las fórmulas anteriores? Bueno, esta parte, digamos, sería lo que uno va calculando matemáticamente. Pero fíjense, volvemos a caer en algo muy sencillo. No necesitamos tener una super fórmula matemática para calcular la frecuencia de corte. Fíjense que todas estas cosas, estos detalles, uno a veces, sí, la Tierra virtual, ahí habla Salvador, sí, es la Tierra virtual. Justamente al haber Tierra virtual tiene que haber tensión cero. Por eso que uno la anota ahí, acá sería un seguidor, acá en esto habría un 0 voltio. Bueno, y ahí aparece, ahí está Daniel. Y ahí aparece, digamos, de nuevo los 20 decibeles por década, la ganancia del lazo. Uy, acá me he hecho mal. La ganancia del lazo, que es la que nosotros necesitamos. Y aparece el dibujito, un poquito más detallado. Pero igual, tenemos una pendiente, una frecuencia de corte, donde nosotros tenemos menos 20 decibeles por década. ¿Cómo diseñamos el filtro? Fíjense. Esperen que borre esta rayita. No, ya estamos haciendo acá. Borrador. Sí. Bien, ahí borramos una rayita y volvemos a la pluma.
Fíjense, la frecuencia de corte WC, que ya la conocemos, se define como una frecuencia de I en la que la ganancia de lapso se reduce a 0,77 su valor de baja frecuencia. Bueno, eso ya lo sabíamos. La frecuencia se calcula mediante la expresión W esta es igual a 1 sobre RC, porque era el circuito este. Ya sabíamos eso de la vez pasada. Y ahí aparece que la resistencia, por supuesto, haciendo pasaje de término, la resistencia para calcular, tenemos que hacer esta formulita. Sabiendo, ya habíamos dicho la vez pasada que yo tengo que poner un valor. O pongo el valor de R o pongo el valor de C. ¿Se acuerdan? A veces teniendo el valor de C, es más fácil buscar una R y yo tengo que buscar la R estandarizada o estándar, como quieras llamarle, porque si no, después no voy a conseguir si me toca con valores con decimales y toda esa historia. ¿Cuál sería el problema acá? Que muchas veces yo tengo que hacer recálculos. Cuando yo defino una frecuencia, tengo que hacer unos recálculos. ¿Por qué? Porque se acuerda que yo le había dicho que podían obtener un valor exacto y va a haber un valor de máximo, un valor de mínimo, para poder saber hasta dónde se corre esa frecuencia o hasta dónde yo la necesito. A veces por ahí no es tan importante, digamos, el tema de de que se corra unos cuantos de frecuencia por un lado o para el otro, pero a veces sí es necesario, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ah, acá no, hasta aquí no. Entonces, antes de que sigamos con el otro filtro, vamos a hacer ahora, voy a compartir, acá está, ¿ves? ¿Lo ven ahí el circuito? Sí, Bien, volvemos al microcap y acá yo voy a hacer, bien, ahí está nuestro circuito. O sea, yo lo copié tal cual está ahí en el gráfico anterior. Por supuesto que le agregué, aquí están la resistencia, bueno, en este caso va a ser la R1, era la RF, y la R2, esta que va a ser el filtro. ¿Se ve bien, no es cierto? Bien, tengo el capacitor de 1 nano, la resistencia 10K y el operacional. En este caso yo he puesto el operacional 741M. Bueno, siempre hemos usado el 741, el LM741, que era muy común. No sé si lo siguen usando eso. Y después, ahí para completar, como esto hay que polarizarlo con dos tensiones, entonces he puesto una tensión negativa de menos 15 voltios y una tensión positiva de 15 voltios. Tenemos la realimentación, en este sentido, y está todo como está el circuito, ¿no es cierto? Bueno, ahora yo quiero hacer el análisis para saber si tengo una respuesta en frecuencia bien o si tengo mal o qué quiero ver. Entonces yo voy a observar, como siempre hemos hecho, el análisis. Fíjense qué interesante que vamos a tener la curva, filtro pasa abajo, como aparecía hace rato, que también me lo analiza acá el microcap, y voy a tener un ángulo de fase en 0 y va a terminar por acá en 88, casi 90, ¿ves? Y resulta que la frecuencia de corte estaba en 45 grados, que más o menos, si nosotros tenemos, va a ser por acá. Voy a poner este cosito acá. 45 grados estaba más o menos ahí. Bien. Entonces ahí en los 45 grados yo voy a tener la frecuencia de corte acá, que van a ser, fíjense, los 3 decibeles negativos. ¿Se ve eso? ¿Se ve bien más o menos? sí. Ahí sería más o menos la frecuencia de corte. En este caso, en este circuito es ahí 16K, 16.000 Hz. Por supuesto que son valores tirados al azar. También se puede hacer cálculos matemáticos y decir, bueno, yo voy a calcular más o menos bien. En este caso, estos valores dan para eso, ¿no? Dan ahí. Pero también yo digo, bueno, a ver, también puedo analizar otras cosas de este circuito, porque me permite eso hacer, ¿no es cierto? Y también he hecho un análisis, en este caso el análisis que hago yo es en el filtro anterior, pero ahora, perdón, en el filtro que sería la R2 y el capacitor. Pero también puedo analizar qué es lo que pasa
a la salida acá en el punto 3, a la salida de lo operacional. Fíjense, ¿cuál sería la gráfica que estoy observando aquí yo? La primera gráfica, la superior, estoy observando a la salida del B1, que sería en el capacitor, acá, en el punto número 1 o en el nodo número 1. La curva de color rojo, que sería la fase que está pasando en este lugar. Y la última curva es los decibeles que yo estoy viendo a dónde en el punto 3, a la salida de la operacional. Fíjense, hay alguna diferencia. Este tiene una caída muy abrupta y este es más suave, ¿ve? Después que pasa por el operacional es mucho más suave. ¿Se dan cuenta? ¿La ven? ¿Ven un poquito esa situación? Sí, sí, se nota. Bien. Otra cosa que también puedo observar en el microcap tranquilamente, por ejemplo, ahí estoy mandando, fíjense, he activado las corrientes. Entonces, puedo observar las corrientes que van pasando por cada uno de los componentes. Entonces, fíjense que acá, sobre la resistencia de EK, la RF que está apareciendo hace rato, aparece una corriente de 179 nanoamperes, muy chiquitita. Y me van dando los valores, ¿ven? De las corrientes en algunos lugares. Pues este es de continuo. Fíjense que acá sobre el capacitor, corriente cero. Ahí dice cero, ¿eh? Corriente cero sobre el capacitor, porque no debería haber corriente de continuo en el capacitor. También puedo mostrar potencia. Y así puedo ir mostrando algunas cositas dentro de los nodos, los puntos de contacto. Bueno, tiene un montón de cositas que puedo, las tensiones que vamos a ir teniendo ahí adentro, en cada componente. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden mostrar, ¿no? Además, también algo muy interesante que se puede ir viendo, vuelvo a hacer el análisis, fíjense, yo acá quiero saber la tensión y la corriente sobre, no, perdón, la tensión sobre la resistencia. Ahí. Entonces, la tensión sobre la resistencia R1, que era la realimentación, está arriba la primera, y la tensión sobre el R2, que era entrada, está abajo. Y ustedes me dirán, ¿por qué esa forma? Justamente va a ir respondiendo, la tensión R1 va a ir respondiendo a lo que hemos dicho recién, que era el filtro. ¿Por qué? Porque la salida era un filtro, o sea, sobre el nodo de 3. Entonces es lógico que la corriente que aparezca va a seguir esa forma por acá. Y en el otro caso, en la R2, va a ser al revés, porque justamente va a entrar acá como si fuera un filtro en una tensión acá, y acá en el R2 tiene que, en el capacitor tiene que ser diferente. Fíjense, ahora lo ponemos al capacitor. ¿Dónde está acá? Ay, no había puesto. A ver, vamos a poner tensión sobre el capacitor. Tensión sobre C1. Y también lo pongo acá. Ahí. Entonces, la primera que vamos a tener nosotros es la tensión de realimentación, que sería la de R1. Luego voy a tener la tensión sobre R2, que es el filtrito, y la tensión sobre el capacitor B, que es al revés, porque se tiene que compensar. Entonces, la tensión sobre el capacitor es lo que nosotros estamos viendo, que era lo que yo decía hace rato, la tensión en el punto este rojito, es la tensión que se va a aparecer a la salida, con la fórmula. Entonces, la tensión sobre el capacitor, que aparece en este momento, acá, que aparece acá, es la misma que va a tener la misma forma de la salida, ¿ven? Y obviamente la tensión sobre la resistencia se tiene que comparar porque se tiene que compensar porque es un divisor de tensión. ¿Se dan cuenta? En este caso que está acá, R2 y C1, ¿no? Entonces, la tensión que hay sobre el nodo 1 tiene que ser muy parecida y casi igual, no casi igual, sí tendría que ser igual, ¿no? A la tensión que está en el nodo 3, que es lo que recién decíamos. ¿Por qué? Porque se refleja por detrás de el valor este en la patita positiva y negativa y la tierra virtual, la tensión sobre el capacitor se tiene que replicar en la tensión de salida de ese operacional. ¿Está claro? Está ahí, ¿no?
Por supuesto que podríamos ir viendo otras cosas. ¿Qué corriente pasa por allá? A ver, veamos. La corriente sobre la resistencia 2 y sobre el capacitor 1. Veamos las corrientes. También es importante ver las corrientes. Bueno, ¿ves? Las corrientes son muy parecidas. ¿Por qué son muy parecidas? Porque acá hay un circuito serie que viene así. ¿No ven? Viene circulando acá, entonces R2 y C1 es un circuito serie, las corrientes son muy parecidas. Y ahora, por ejemplo, quiero saber cuál es la corriente que pasa por R1, que no le he puesto acá, pero la podemos poner y cambiemos una acá. Entonces, fíjense que la corriente es muy chiquitita, la de R1 la vamos a hacer desaparecer a la otra, porque si no, no nos va. Bueno, ¿ves? La corriente sobre R1 es prácticamente cero, que hay una pequeña realimentación muy chiquitita, ve la que está en rojo acá, que no, prácticamente no tiene valor y no va a aparecer. Nosotros, a ver, la vamos a poner en automático. Bueno, ahí está. Fíjense el valor de esa corriente. Es 1,2 por 10 a la menos 16. ¿Ven? Es muy chiquitita. Es la corriente que va de polarización, que va por este sector. Ah, veamos si por acá hemos puesto corriente. Acá, ahí está, fíjense. Es el valor, ¿ves? 179 nanoamperes. ¿O será 179? Es muy, muy, muy chiquitita. ¿Cuánto dice acá? Uy, no se puede ver bien. Justo me tapa. Justo me tapa la... bueno, no creo que ya vamos a marcar acá. Es muy, muy chiquitita, ¿ven? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque acá solamente toma una pequeña muestrita de corriente, pasa por la resistencia R1 y la introduce. Como nosotros en el operacional se maneja con muy poquita corriente solamente para la polarización, por lo tanto es mínima. Y ustedes preguntarán, a ver, la pregunta del millón, ¿cuánta corriente entra en la patita negativa aquí? Ustedes tienen un cálculo, ¿se dan cuenta de eso? ¿Cuánto absorbe de corriente? A ver, ¿alguno que sepa por ahí? ¿O no? ¿O no sabe? ¿O no contestan? No sabemos. Bueno, les comento. La corriente que va a ingresar acá es solamente la corriente que necesita el circuito. O sea, yo no le puedo poner acá, por decir así, un ampere. ¿Por qué? Porque solamente va a tomar la corriente que necesita para la polarización. De la forma en que está puesto este circuito así, ¿no? No puedo poner más corriente. El amplificador operacional va a absorber lo que necesita. Si yo digo, le quiero poner un ampere acá, tendría que poner un generador de corriente para que ingrese un ampere. ¿Qué va a pasar ahí? Lo quemo al circuito. No puedo hacer más nada, ¿no? Se quemaría. Pero solamente va a ingresar al circuito lo que necesite, no más. Bueno, vuelvo para el otro lado. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna otra preguntita? Ninguna duda, profe. Ah, esperen, vamos a compartir otra cosa que tengo por acá. No. Tenía el otro programa. Esperen. Es que tenía otro programa y no lo arranqué. No lo arranqué al otro programa. Esperen un segundo.
Pensaba que lo tenía. Bueno, el otro programita que también lo tenía pensado para que veamos este tema es otro que ya le había hecho mostrar en algún momento. Ahí lo están viendo, que se llama el Filter Pro, que es de Texas Instruments. Entonces, vuelvo de nuevo con, con estos filtros que por ahí uno dice, yo me preocupo cómo lo voy a diseñar y toda esa historia, ¿no? Y hay muchos que ya están, no es que están diseñados, no, pero sí, más o menos, ya uno toma el ejemplo. Fíjense, bueno, acá empieza el filtro, queríamos hacer un filtro pasa abajo, no le voy a poner frecuencia, la frecuencia en el 16K, no importa. Vamos haciendo el famoso wizard, y en algún momento, espérenme, acá me pide de qué orden es, en este caso, ¿no? Vamos a poner de orden 1 porque el filtro que acabamos de explicar es de orden 1, es menos 20 decibeles por década. Está acá, y vamos a trabajar con Chebyshev de 1 decibel, orden 1, que muestra la ganancia, y vamos a fijarnos. Fíjense, ¿ve? Ahí tenemos el circuito, ¿lo están viendo? Tenemos una R1 y una C1 que ingresan a la patita positiva. Y en la patita negativa ingresa la realimentación para poder acomodar eso se le llama corriente del bias o bias, que es la corriente de polarización que ingresa a la operacional. ¿Han sentido eso? La corriente del bias o bias, no sé cómo se dice en inglés. Pero entonces, esta toma una pequeña muestra de la salida y la introduce a la operación, a la patita negativa, solamente para estabilizar el circuito y para polarizar el operacional. Lo demás, acá R1 y C1, sería el famoso filtro. Luego, por supuesto, este circuito me va a dar la respuesta que ya sabíamos. Tenemos una corriente de fase, que vamos a ver dónde está 45, acá, 45 grados, acá. Aquí debería tener los menos 3 decibeles por acá, menos 30, acá ve los cortes menos 30, y este es el retardo de grupo. La otra grafiquito que está acá. Pero a nosotros nos interesa esta curva, que sería la primera, la ganancia en decibeles y la fase. Y ustedes dirán, y acá no coincide nada. ¿Por qué? Porque justo coincide los menos 3 decibeles que estamos viendo, ¿dónde estarán? Voy cambiando acá, coincide con esto, menos 30 grados. Y ustedes dirán, ¿por qué? No coinciden los 45, que recién aparecía. Ustedes van a investigar esto. Bueno, es el mismo circuito B que acabamos de ver, pero le falta la resistencia aquí, esta de 10K. Esa resistencia de realimentación. ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta acá? ¿Alguna otra duda? Profe, en Sí, ese caso que, bueno, está sin la resistencia de realimentación, ¿la corriente que pasa por ahí sigue siendo la misma o sea, corriente que toma como muestra? claro. Aquí el efecto que va a tener es un poco mejor, porque solamente va a ingresar la corriente que necesita. En el otro caso, cuando ponemos una resistencia, normalmente se pone una resistencia. Se pone la resistencia para limitar en caso de que, lo vuelvo a poner a la otra imagen. ¿Por qué se pone la resistencia? La situación es cuando, acá, se pone, ahí está, ¿ves? Se pone esta resistencia, ¿por qué? ¿Qué pasa si hay un accidente acá, un problemita acá, y se genera una corriente un poquito mayor para acá, digamos en la patita 6, en la salida? Esa corriente que va a ingresar por acá, por algún error involuntario, puede pasar, si no tuviera la RF, puede pasar a ser mayor de la que se necesita en el pin de entrada, o ese famoso vías. Esa corriente es normalmente del orden de los nanoamperes. Entonces se pone esa resistencia RF para limitar un poquito en caso de que haya problema.
Lo mismo pasa, ¿se acuerdan cuando polarizamos el transistor? Cuando polarizamos el transistor, muchas resistencias están para limitar de que en el supuesto caso haya algún inconveniente y al haber un inconveniente puede estabilizar el circuito. No sé si ustedes han analizado eso en el transistor. ¿Quiere que le explique a ver en el tema del transistor para que se entienda? Miren, yo voy a dibujar, no me acuerdo si le expliqué. Voy a dibujar un transistor acá, un autopolarizado. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan? Sí, Esta sí, es Sí, la no. profe. RC, esta la RE, esta la R2 y esta la R1. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ¿por qué están estas resistencias? Uno dice, ah, bueno, si se polariza, está bien. Nosotros necesitamos, para que se polarice bien, que ingrese una determinada corriente I de base para que este circuito funcione bien en zona activa. Bien, ahora, ¿qué pasa si por esa casualidad de la vida, acá hay un chisporroteo o dentro del transistor hay un chisporroteo? Entonces usted dice, la I de base multiplicada por la ganancia va a aumentar esta corriente, la corriente del colector. Entonces, fíjese cómo funciona esto. Lo mismo pasa en el operacional, ¿no? Entonces, se aumenta la I de base por cualquier motivo, supongamos que haya aumentado la temperatura, se aumenta la corriente de colector. ¿Hasta ahí estamos bien? Y resulta que la corriente de colector, cuando viene por acá, se transforma en la I de emisor, esta tensión que hay sobre la resistencia aumenta. Y como aumenta, ofrece resistencia, porque esto está más o menos, ofrece resistencia a la tensión base emisor. Por lo tanto, cuando le ofrece en contra, es como si yo le pusiera en contra una tensión aquí a la base emisor, le pone un contra en base emisor, por lo tanto es como si tratara de parar la corriente de base y la disminuye. ¿Por qué? Porque ya le estoy poniendo un tapón acá de tensión para que no pase. Entonces la corriente base se vuelve a limitar y vuelve a entrar el circuito en armonía. Entonces, esta resistencia RE que le estoy poniendo muchas veces para limitar o para lograr que en el caso de que la corriente de base aumente por cualquier motivo, temperatura, humedad, o lo toca con los dedos, cualquier cosa, me limita la corriente que pasa por el base y automáticamente baja la corriente de colector. Eso sería para la parte de polarización de continua. Ahora, resulta que esa resistencia me molesta, la RE me molesta para la alterna. Entonces lo que hace todo el mundo es conectar un capacitor justamente acá en paralelo con esa resistencia. ¿Para qué? Para que la tensión alterna que pase por el circuito y se amplifique, no me caiga sobre la resistencia, sino que la continua solamente pase para aquí, para R, y la alterna lo que hace es derivar por el capacitor. Por lo tanto, si se deriva la tensión alterna por el capacitor, no va a haber caída de tensión alterna sobre la RE, solamente va a haber caída de continuo. Por lo tanto, este circuito se hace totalmente estable para cualquier aumento de temperatura porque se autorregula, por eso se llama autopolarizado. ¿Me entienden? Lo mismo pasa con esta resistencia que estamos poniendo acá. Por cualquier motivo puede aumentar la corriente y me da un pequeño chumbazo acá, por decirle así, en el ingreso de la patita. Lo que me va a hacer esta resistencia RF, si aumenta la tensión, perdón, si aumenta la corriente, esto va a aumentar la tensión y esa tensión que va a aparecer acá en la patita 2, fíjense, me va a sumar o me va a restar, perdón, a la tensión esta de entrada, que era la tensión que estaba acá, perdón, la tensión de salida, que era la tensión que estaba en la pata 3. Entonces me va a restar acá y acá sí va a aparecer una diferencia de tensión chiquitita, de tal manera que me contrarreste ese efecto de alta tensión y ahí es donde se va a ir limitando. Ya va a aparecer una pequeña diferencia acá entre la 2 y la 3. Entonces ahí me va a detener ese crecimiento de corriente y va a bajar. Es como que yo le estoy poniendo una tensión negativa para que me disminuya esa corriente que ha hecho mal. Son cuestiones solamente para lograr estabilidad térmica y estabilidad en el caso de tensión continua. ¿Me entienden ahí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. ¿O no? Sí, sí.
Bien ahí. Lo que pasa es que en el transistor se ve mucho mejor porque está fácil de entender. En el operacional, dentro del operacional hay un montón de transistores que hacen ese trabajito que estoy hablando. Bueno, siguiendo con esta línea, bueno, ahora fíjense, me va a aparecer, vamos a agregar un filtro de Butterworth, que es lo que estamos haciendo, pero ahora va a aparecer uno de 40 décadas, menos 40 décadas de caída, justamente para lograr una mejor resolución. ¿Cómo será el circuito? Fíjense, seguimos con el filtrito, seguimos con el seguidor, pero agregamos una realimentación de capacitor y otra resistencia de entrada. ¿Me entienden? Como si fuera ya una T. ¿Está claro hasta acá? Aquí ya van a aparecer como si fueran dos filtros, pero para que logre una atenuación de menos 40 decibeles por década después de la frecuencia de corte. Fíjense que lo estamos haciendo un poco más complejo al filtro. Este filtro ya sería de segundo orden, ¿me entienden? Al tener el segundo orden, yo ya empezaría a tener una caída de 40 decibeles por década, pero sigue siendo, fíjense, el mismo principio de circuito. Y ahora tenemos otro detalle acá, que las resistencias R1 y R2 van a ser iguales, pero esta resistencia que antes de realimentación tiene que ser el doble, porque ya aparece una realimentación acá de C2 también en el medio, que antes no estaba. Son detalles que uno va teniendo en cuenta en el diseño, pero por ahí nosotros lo vamos a utilizar al circuito como tal. Lo tenemos acá, ve, el amplificador de operación se conecta de tal manera que se obtenga una ganancia unitaria. Volvemos de nuevo a conectar esto. Se incluye una resistencia F para el desvío de la corriente continua, ¿ve? O sea, la corriente continua para polarizar se llama eso, para utilizar el bias. Dado que el circuito amplificador es básicamente sigue siendo el seguidor, el voltaje que existe en C1 es el voltaje en cero. De nuevo tenemos lo mismo, la tensión que está acá es la tensión que va a aparecer acá. El diseño del filtro de la figura 14, que es esta que está acá. Bueno, volvemos a calcular lo mismo, lo que ya hemos dicho, y le vamos a volver a poner, ¿ve? Hacemos todo el análisis de nuevo. No, aquí ya no me pasó a 60. Y hacemos lo mismo, volvemos a calcular de nuevo. ¿Cuál sería la diferencia acá? Que ahora va a ser de segundo orden. Entonces ahora nos vamos de nuevo al circuito. Acá el microcap. ¿Lo ven el microcap, no es cierto? Ahora sí. Y ahora yo ya he graficado. Después si quieren me pasa el otro circuito. ¿Lo ven? El siguiente circuito, ¿ven? Entonces acá de nuevo hacemos el análisis. Y volvemos a revisar todo eso y vuelve a entrar. ¿Cuál sería la diferencia de este? Que acá tendría que caer en esta parte 40 decibeles por década. Sigue siendo un filtro para tener un filtro pasa abajo, ¿no? Volvemos de nuevo, fíjense, las corrientes son chiquititas en este caso. Veamos acá que acá te aparecen las potencias, tensiones. Sacamos todo eso y dejamos tensiones, ¿ves? Lo que vamos viendo. Y también se puede hacer lo mismo, el mismo análisis de revisar y rever todo lo que pasa en las corrientes de uno, lo que pasa en las corrientes de otro, y podemos ir viendo uno por uno los casos. A ver, veamos la tensión. No, aquí tensión en C1. Veamos la tensión en C1 y bueno, R1 no. Vamos a poner la tensión en R2 acá. Acá está. Bueno, fíjense, ¿ve? En R2, que es la que está acá en el medio, me aparece esta curva. ¿Por qué? Porque ya hay un circuito acá en el medio con un capacitor que tiene una realimentación C2, ¿ve? Y la tensión en el capacitor C1 es esta, sigue siendo el filtro. Veamos cuál es la tensión en el
capacitor C2. A ver, tengo una tensión. Acá vamos a poner C2. Ahí tenemos, ¿ves? Entonces, en la primera curva tenemos sobre el capacitor 1, que sería lo que va a salir en la puerta, en la salida, ¿no? O sea, la tensión que está en el capacitor C1 es lo que se ve a la salida, que este es justamente el filtro que tenemos nosotros, ¿no es cierto? La curva. Ahora, vamos a la tensión del capacitor C2 que está acá. Fíjense que es la misma porque se está tomando una realimentación de la salida y la estamos introduciendo a la entrada. Sigue siendo la misma. Y sobre la resistencia, vamos a obtener, sobre esta resistencia vamos a tener una curvita que parece un filtro pasabanda. ¿Me entienden? ¿Está claro hasta aquí? Y ahora nos vamos al otro programita, al de diseño, acá, al Filter Pro. Y yo acá vamos a hacer un nuevo diseño. De nuevo, vamos a ver otro diseño, pero ¿cuál va a ser ahora? ¿Qué vamos a hacer? Un filtro de orden 2. Memoricen este y ahora vamos al filtro de orden 2. Bueno, ponen ceviche para que sea lo mismo. Y fíjense qué me va a aparecer acá. Un circuito muy parecido a lo que teníamos. Fíjense cuál va a ser la diferencia acá. Que yo voy a tener una realimentación de la resistencia R2 al medio. Y la resistencia y el capacitor C1 acá. En la pata negativa. Básicamente sería la misma estructura. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? Que acá no va a entrar por la pata positiva a todo el filtro, sino va a entrar por la pata negativa, lo que nos provoca que sea, haya una diferencia ahí de entrada y de salida de 180 grados. O sea, va a ser al revés nada más. Pero la curva sigue siendo la misma, va a tener una pendiente mucho mayor y la fase igual. ¿Ven? Va a ser un filtro paso abajo. Este es del segundo orden. Y así puedo ir haciendo muchos filtros de varios órdenes para ir logrando. Muchas veces uno dice, ¿cómo voy logrando más filtros, más filtros, más filtros? Bueno, fíjense, yo de este filtro quiero sacar uno de 60 décadas, de menos 60 decibeles por década. Entonces voy a hacer un filtro, fíjense, voy a hacer un filtrito de menos 40 decibeles por década al inicio y otro filtrito de menos 20 decibeles por década y voy a obtener una curva mucho más abrupta. Y voy jugando con los filtros, ¿ves? ¿Cuál va a ser la situación? Yo voy a tener que utilizar dos operaciones acá, que muchas veces vienen hasta 4 en los integrados. Y así voy a ir haciendo el análisis de cada filtro. No necesito hacer un cálculo ni un diseño súper estimado, sino que yo voy viendo qué es lo que voy necesitando y voy acoplando diferentes filtros. ¿Se dan cuenta? Acá está anotadito, ya les voy a pasar después cómo se diseña esos filtros, que es lo mismo, ¿no? Volvemos de nuevo a caer en el tema de que R es igual a 1 sobre omega C3 de omega C, omega de corte sobre C3 y hacemos la relación para obtener un valor y vamos sacando los otros. ¿Ven? Esto para antes de prolongar. Bien, y así vamos trabajando con estos filtros. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta, chicos? ¿Cómo se llama el libro? Ya te lo paso, lo tengo en forma digital. Ya lo voy a pasar todo en el grupo. La verdad, este libro lo usamos mucho en los secundarios, también se utiliza para ver operacionales, pero está orientado hacia nosotros, hacia la parte universitaria ya. No me acuerdo el nombre, pero acá lo tengo dando vuelta. Tengo un montón de libros acá y ya le paso yo. Ya les paso, no se hagan problema. Y ya está acá, ya lo tengo ya. Ahí está.
Ahí le muestro, ahí le muestro. Este es el librito. ¿Y dónde está? Acá. El librito que he sacado de estos operacionales es este. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Ahora lo ven? Sí, profe. Bien. Esto también si quiere se los paso. Ya está en PDF. Fíjense, tiene 540 hojas, todo operacionales. Está muy lindo. Muchos circuitos, muchas cosas. La parte teórica. Muchas veces estos libros que son teóricos, por ahí cuando ustedes llevan a la práctica es muy difícil saberlo. Por eso hay que tener sentido común y toda esa historia. Pero lo que les quería hacer mostrar, aparte de este libro, que yo siempre se lo voy a pasar, otro, que son los que yo saqué, y ahora ya no está el otro. Ah, ya le voy a pasar este, y ahora le muestro este. Ahora está viendo este, ahora sí lo ven. Sí. Bien, este también se lo voy a pasar, que es de Texas Instruments. Este, digamos, podríamos ser un poquito más práctico, porque esto es el fabricante, justamente con el programita ese que le acabo de ver, el Filter Pro, me da a mí un handbook de amplificadores operacionales y me da muchos trucos y picardías de los amplificadores operacionales y con las fórmulas reales que sí funcionan. ¿Cuál será el inconveniente? Que por ahí los valores de la resistencia que aparecen acá son valores que no lo tenemos nosotros en el mercado, pero sí por ahí se puede conseguir, ¿no? Fíjense, acá están los circuitos de los operacionales, cada uno de los formatos. Esto es más real. Cuando ustedes sacan eh, información de una empresa de los amplificadores operacionales que ellos desarrollan, es casi real, porque son hojas de datos donde uno puede confiar que sabe que esos sí han sido probados estéticamente y bien, ¿no? En cambio, por ejemplo, en el librito este, yo no sé el tipo si habrá hecho la experiencia o habrá explicado de teoría nada más. Bueno, acá tienen 1.000.000 de circuitos para divertirse, ¿no? Para hacer muchas cosas. Bueno, no sé si hay alguna preguntita, chicos, ahora. Ahí ya estamos en horario. ¿Alguna cosita en el horario para ir a festejar? Y, ¿cómo les puedo decir? Una aplicación que sea de urgencia. Bueno, vamos, enchufamos, hacemos un filtro que ya está, conectamos los componentes, listo, sabemos que sí funciona. Ahora, si tenemos todo el tiempo del mundo y queremos desarrollar un filtro nuevo, con una teoría nueva, bueno, ya necesitaríamos hacer demostraciones, aplicaciones, y hay que hacer análisis empírico, que se llama cálculos, pruebas, y eso sí nos lleva un poquito más de tiempo. Ya no necesitamos hacer ahí un análisis urgente, ni tampoco copiar, tendremos que desarrollar nuestro propio filtro. Bueno, las dos cosas son interesantes, ¿no? A veces los filtros que uno copia de ya desarrollado o bien sencillo, por ahí funciona muy bien y por ahí hay que desarrollar alguno y agregar componentes, sacar componentes, poner, para ir probando. Bueno, ¿alguna otra cosita, chicos? Si no, continuamos el lunes. Ya saben que la fecha del examen es, ¿cuándo? ¿Ya se acuerdan? El 26 del 11 tenemos el examen, ¿no? Teoría también, no va a haber nada de práctica. Lo anoto acá. 26 de noviembre. Noviembre sin ti. Sería la fecha. Misma modalidad que el primer parcial, profe. Exactamente. Igual modalidad. Igual modalidad que el primer evaluativo. Ahí está. Para que quede anotado. Lo grabamos. No se olvide, ¿no? Ya lo tengo agendado.